Regional Centro, San Martín 1252. El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Bueno, eso anunciaba ayer a la tarde en un horario no frecuente de aparición del vocero, en un día en donde Cristina Fernández de Kirchner había criticado duramente al gobierno nacional. No digo que no tenían en planes hacer desaparecer a la AFIP, pero sí parece que la ocasión fue acelerada por esta coyuntura en esa batalla de creación de sentido comunicacional que además es ajena a la propia realidad. De esto nos va a hablar nuestro especialista en temas económicos. Los buenos días para Javier Vicens. Buen día, Guillermo. Escuchábamos al vocero presidencial Manuel Adorni, quien ayer por la tarde anunció la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, de la que dependerá la DGI y la DGA. Desde la oficina de presidencia, luego de que Adorni en conferencia de prensa anunciara los cambios, se emitió un comunicado en el que se aclaró que la decisión de disolver la AFIP responde a la necesidad de crear un organismo con una estructura más simple, eficiente y menos costosa. Según el gobierno de Javier Milei, la nueva Agencia de Recaudación de Impuestos, la ARCA, tendrá la mitad de autoridades y un 30% menos de personal en los niveles inferiores que los que tenía AFIP. Esta reducción de la estructura del organismo responsable de la administración del sistema tributario implica el despido de 3.155 empleados. Según el gobierno nacional, la disolución de la AFIP implicará un ahorro para el Estado argentino de 6.400 millones de pesos anuales. Hay, Guillermo, mucha incertidumbre respecto a cómo se va a llevar adelante este cambio en la administración tributaria. Por ahora hay muchas preguntas sin respuesta y es lógico porque la AFIP fue creada hace 38 años durante la presidencia de Carlos Menem y la gestión de Domingo Cavallo en economía. Han pasado muchos gobiernos y este es el primero que toma esta decisión tan radical. La AFIP en los años 90 se creó para buscar un organismo técnico que no dependiera de la política. Esto muchas veces no se consiguió, pero en el espíritu de creación de la AFIP era este. Es por esto que la AFIP formalmente es un organismo autárquico que no depende de ningún ministerio. Esta es una pregunta clave que por ahora el gobierno no responde. ¿La nueva ARCA será independiente del Ministerio de Economía o queda bajo la órbita de Caputo? Bueno, al parecer va a quedar bajo la órbita de Caputo y no será un ente autárquico. Es altamente probable, Guillermo, que si esto ocurre, estemos ante la posibilidad de que el organismo se politice más de lo que se ha politizado en el pasado y que pierda esa preponderancia técnica que debería tener
quien será o es responsable de la administración tributaria de un país y de poner en práctica en los hechos la política tributaria. La otra pregunta que está flotando en el ambiente es ¿qué pasará con los impuestos? Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Los impuestos son creados por ley, por lo que no debería existir ningún cambio en los mismos, sino que si esto ocurriera es inconstitucional. Pero lo cierto, Guillermo, es que el nuevo organismo puede tener efectos sobre la aplicación de las leyes. Bueno, esto no se sabe, estos son los interrogantes. Con la vieja AFIP era habitual que sus resoluciones eran determinantes para hacer efectivos los impuestos. No se sabe. Es todo un misterio. Otro punto a tener en cuenta es que el nuevo organismo tendrá a su cargo el control de la evasión de impuestos, la reducción de la estructura del organismo, la mitad, ¿no? Se reduce a la mitad la estructura funcional. No tendrá impacto en la recaudación, en el control de la evasión y la elusión. Bueno, veremos qué ocurre en el futuro. Y algo de lo que por ahora no se habla, a mí, en lo personal, me parece que es importante que se hable más aún desde el interior del país y de una provincia como Córdoba que aporta mucho a las arcas del gobierno nacional. Las provincias deberían tener voz en esta decisión de disolver la AFIP y crear un nuevo organismo. ¿Esto por qué? Porque los impuestos recaudados por el gobierno central son en su mayoría recursos delegados por las provincias al Estado Nacional que luego se coparticipan. Los gobernadores no deberían estar callados si defienden efectivamente el federalismo ante este cambio en la administración tributaria que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.